nos has traído hasta aquí. No nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Buenos días, hermanos. ¿Está feliz? ¿Se encuentra su familia feliz y bendecida por el Señor? Pues en esta mañana estamos muy gozosos, agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad que nos permite de poder celebrar nuestro 40 aniversario como iglesia. Prepárese, prepare a su familia, póngase bien comodito, coja la palabra de Dios y vamos a deleitarnos escuchando el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta oportunidad. Que Dios les bendiga grandemente. Después de San Sebastián, tuvimos un tiempo en Cristo Rey. Fue posible establecer una iglesia en León 13. Pero un señor, Álvaro Mora, su señora Ligia, estaba en San Sebastián, sirviendo al Señor, aprendiendo, estudiando. Y como joven tenía mucha energía y sumamente sociable. Tenía este calor humano. Entonces yo sabía que algún día íbamos a empezar una iglesia con él, con su señora. Él tenía familia. María Elena. Sí, María Elena y José. Personas también iguales como don Álvaro. Personas muy sociables, muy calurosas. Estaba levantando su matrimonio, tenía unos hijitos ahí en la Aurora. Un señor, colega, podemos decir misionero de los estados, venía pasando con un bus y invitando a la gente a su iglesia en San Joaquín de Flores. Y más tarde lo pasaron ahí por Mercedes Sur. Pero bueno, resulta que don Álvaro aprovechó para ayudarles a establecer su matrimonio, dando estudios bíblicos en su casa. Los llevó al Señor, aceptaron al Señor, su hermana y el esposo. Entonces siguieron con estos estudios bíblicos, pero con este buseta pasando, decidieron asistir a la iglesia en San Joaquín. Y tuvieron que pasar la iglesia del lugar donde estaba alquilando a Mercedes Sur y quedaron como huérfanos en la Aurora. Entonces regresó don Álvaro y doña Ligia, yo creo que este fue en 79, con estudios bíblicos y ¡boom! La mano del Señor estuvo sobre don Álvaro y su esposa y la obra. Y empezó a crecer y crecer y él me dijo, don Juan, tenemos que hacer algo. Y yo le pregunté, don Álvaro, ¿usted cree que esta es la voluntad de Dios? ¿Usted quiere ir ahí a dedicarse a levantar una iglesia? Sí, Señor. Vengo. Alquilamos una casa, yo creo que a la vuelta de la casa de los Carmindios. Ya, el apellido de María Elena y José. A la vuelta. Y ahí se llenó la casa. Eran esas casas de 2 plantas. Así.
Y gracias al Señor, las personas de la par desocuparon la casa. Alquilamos las dos casas. Quitamos los vidrios de las ventanas porque la gente estaba afuera escuchando. Las casas eran, bueno, un horno adentro. Había propiedad, a qué sé yo, 300 metros de ahí, tal vez 4 máximo, donde están actualmente. Don Álvaro estaba pidiendo al Señor por propiedad. Llevó a la iglesia para orar sobre un lugar donde tenía en mente. Estaba hablando, buscando los dueños. Toda la finca era de los Sánchez. Y don Edgar, el dueño, súper católico. Bueno, se cerró todo. No vamos a venderle. Bueno, no debe decir no a un pastor bautista, mucho menos don Álvaro. Y don Álvaro ya no podemos quedarnos en las casas. Entonces habló con la hija. Y la hija dijo, bueno, voy a hablar con mi papá. El Señor dijo que sí, está bien, pero tenía un mes, $10,000, 1,000 metros. Y me llama a mí, dice, don Juan, tiene $10,000. Ni $10. Solo un milagro, Álvaro, solo un milagro. Bueno, digo, solo tenemos un mes, solo un milagro, pero servimos un Dios de milagros. Ahora es tiempo de ¿cuánto sabes de IBBLA? Solo tenés que poner atención a estas 3 fotos y escribir en los comentarios de qué actividad se trata. Esas personas estaban orando en la propiedad. Yo creo que los señores llegaban a las 5 de la mañana para orar. Otros después de la escuela dominical iban para orar. A veces solo don Álvaro y doña Ligia iban para orar. El señor, que era dueño, no sabía con quién él estaba trabajando. Y hemos aprendido, nada más presenta al Señor su petición. Él es muy creativo en dar respuestas. Y eso es lo que pasó. $10,000 era imposible si no fuera por Dios. Una semana antes me llama, dice, mira, tenemos una cancelación. Es una conferencia misionera, usted tiene que venir. ¿Qué? Sí, ¿cuándo? Tiene que estar aquí lunes. Los Estados Unidos llamaron. Yo digo, pero yo no estoy preparada para eso. No importa, tiene que venir. Tiene que estar aquí lunes. Le vamos a pagar el boleto aéreo. Consiga los boletos y venga usted lunes para estar aquí. Empieza la conferencia lunes. No, lunes. Sí, señor. Voy. Ellos me dijeron, mira, usted tiene un Peugeot, ¿verdad? Está fatal. Sí, porque yo me acuerdo cuando estuvimos nosotros ahí, dando la vuelta, entraba el agua por el quemacoco. Bueno, eso es por Carolina, tuvo un choque en San José Centro y se dio vueltas y nunca pudieron arreglar el carro bien. Dice, vamos a comprarle un carro. Dice, no, un carro no. Lo que necesitamos son $10,000. No. Es un carro ya yo le conté a la iglesia a todos y todos están bien animados para comprarle un carro. Ay, pastor. ¿Y qué pasó? ¿Por qué yo estoy aquí? Es que otro misionero no pudo. Renunció al campo misionero y tomó una iglesia en Kansas City y necesitamos continuar con los planes aquí. Y esta semana le vamos a comprar un carro. Y estoy yo solo, no. Traje un pastor de California. Entonces ustedes dos van a dar la conferencia. Ok, muy bien. Durante la conferencia, cuando me tocaba a mí predicar,
Yo hice el anuncio. El pastor no gustó la idea porque él tenía todo el mundo animados para comprarnos un carro nuevo. Pero yo dije, mira, hermanos, este está pasando y yo tengo que regresar con $10,000. Bueno, yo sentí algo raro. Metí la pata. Durante la invitación, un señor se levantó de la congregación, pasó a frente, pero no paró ahí para orar. Subió a la plataforma. Eso nunca pasa. Pasó por detrás de mi persona donde estaba el pastor. Le sopló algo al pastor y bajó y regresó a su asiento. Cuando terminé con la invitación, yo tomé mi lugar. El pastor dijo, bueno, íbamos a comprar el Señor un carro, pero fulano me trajo un cheque y ahora me lo entregó para $10,000. Fue el Señor que subió a la plataforma, le explicó que él quiso dar $10,000 para la propiedad en la Aurora. ¿Servimos o no un Dios de milagros? O por cierto, el pastor de California dijo, mi iglesia le va a comprar un carro nuevo. ¡Tarán! Este sí es Mateo, capítulo 6, los versículos 25 hasta 33 en acción. Regresamos. Álvaro con las babas afuera. Fuimos y este señor nos explicó. Y me dijo que necesitamos $. Los verdes, billete sobre billete. Yo puse $8,000 en el escritorio. Él dijo, son 10. Yo digo, ahí están 8. Yo aprendí este gesto aquí. Ahí están los 8. Pero son 10. Ahí están 8. Vendido. Ahora entra la creatividad de Dios, bueno, desde el principio. Pero ¿verdad que la esposa de él se enfermó y por eso él necesitaba tanto el dinero? Tenía que pagar una cuenta porque la esposa estaba en el hospital en Houston, Texas. Y claro, tenía que pagar la cuenta en $. Pobrecita ella. En aquel entonces, todo el país estaba pasando por problemas con dólares. Más bien, yo creo que fue la Aurora. Los dueños habían comprado originalmente las casas en $. Y no había $. Entonces este señor dijo, $, billete sobre billete, para cancelar la deuda con el hospital en los Estados Unidos. Entonces, así, la plata, los otros 2,000 junto con ofrendas, conseguimos tractores, conseguimos cómo poner una tapia de zinc, una tienda de campaña que usamos para la iglesia en Loto y también la otra iglesia en, ya no me acuerdo. Quepos, sí, es cierto. Entonces, eso fue milagros. Y servimos un Dios de milagros. Nunca se olvida de eso. Estamos de aniversario. ¿Quién diría que hemos guardado recuerdos, experiencias y ya han pasado 40 años? ¿Saben? Todos hemos sido impactados por IBBLA y hoy queremos contarlo porque amamos la iglesia. Hola hermanos, mi nombre es Daniela Pero y bueno, yo realmente amo mi iglesia porque aquí he podido encontrar gente que ha impactado mi vida y también puedo acercarme más a saber quién es Cristo y aprender de él. Bendiciones. Don Álvaro, ¿por qué no nos habla de cómo
¿Cómo empezamos todo eso? Después ya teníamos la propiedad. Ahí estaba un cafetal y un basurero, si no me equivoco. Sí, don Juan, hay cosas de admirar, hay momentos increíbles que Dios a nosotros nos ha permitido experimentar su grandeza, la forma en que se puede trabajar en equipo, el hecho de contar con un misionero en aquellos momentos, joven, porque Hace 40 años. hace 40 años, en ese tiempo tenía yo 26 años, habíamos renunciado a todo, la idea era servir al Señor de la forma en que nos entregamos sin límite y ver cómo Dios se manifestó, tal y como usted lo ha expresado, para comenzar la iglesia en La Aurora, y ver cómo la iglesia, hablando ya de la membresía, se entregó. Muchos de los hermanos en esos momentos, al ver que ya habíamos logrado adquirir el terreno, al ver ellos la grandeza del Señor, cómo el Señor había suplido el dinero, y también que ahora era un asunto de trabajar, de manos a la obra, para poder seguirnos proyectando hacia toda la comunidad. Recuerdo, don Juan, cuando nos tocó a nosotros ir y tocar puertas, caminar, tener la oportunidad de repartir propaganda, ver cómo no solamente los hermanos que ya nos habíamos estado reuniendo en las casitas, sino otros hermanos, otras personas fueron agregándose y participaron de ese tiempo tan especial como fue limpiar y emparejar el terreno, como luego tuvimos la oportunidad de levantar las tapias, de ver la bendición del Señor multiplicando el material para que pudiéramos levantar las clases de escuela dominical. Y luego llega la carpa. Cuéntanos cómo es que ese sí fue otro milagro. Porque habíamos empezado San Sebastián, el León 13, usando carpas. Pero en León 13 robaron la carpa y la quemaron. Entonces no tenemos carpas. Pero bueno, servimos un Dios de milagros. Cuéntanos eso. En cuanto a la carpa, una persona conocida suya, un señor don Jorge, que era un alto ejecutivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, él se dio cuenta de que iban a quemar una carpa en la aduana, ahí de Las Cañas en ese tiempo, que alguien la trajo y nunca la reclamó, nunca pagó los impuestos, pero no sabemos, Dios tiene la forma, y ese señor hizo contacto directamente con don Juan. Fuimos a hacer los trámites, el Ministerio de Relaciones Exteriores nos extendió la donación de la carpa, y recuerdo que un hermano, don Fernando Jiménez, que tenía un Picacito, un Datsun pequeñito, dice: don Álvaro, vamos y traemos la carpa. Nos fuimos. Cuando llegamos a la aduana, viene el hombre que nos atiende y dice: bueno, arrimen el camión para que se lleven la carpa. La primer mole de carpa era tan grande que bien hubiera quebrado el Picacito. Y después de eso venían las paredes, eran rollos grandes, venían los postes, venían cadenas, venían las estacas de acero que sostenían las cadenas, y también venía el mástil central. O sea, tuvimos que conseguir entonces un camión grande para poder transportar la carpa. Llegó la carpa en un momento
donde realmente el Señor sabía que lo necesitábamos. Y una pequeña galerilla que habíamos hecho, una galera pequeña, la quitamos para poder poner la carpa. Luego fue muy útil. Muchos de los hermanos, inclusive yo sé que hay hermanos que están viendo este video y recuerdan los aguaceros que tuvimos que experimentar en esos momentos donde se inundaba todo. Pero fue una experiencia tan linda y una motivación tan grande para luego empezar a buscar cómo poder levantar un edificio, que esa es otra etapa. Sí. Cómo Dios abrió las puertas utilizando un señor de Alajuela, un señor cristiano que tenía una empresa llamada Fedasa, y él nos ayudó con el precio, inclusive todas las cerchas y todas las columnas fueron construidas por ese señor. Y luego él también nos hizo los planos, sacó los permisos y nos dio el SIN para entregarnos todo completamente ya techado, lo que era la estructura. Y recuerdo, todo lo hizo por 80,000 colones en aquel tiempo. 80,000 colones, cierto, fue el resultado de una ofrenda que nos propusimos. Quizás algunos hermanos recuerdan o recordarán cuando vendimos todo el terreno. Lo hicimos en partes, cada metro, y vendíamos cada metro en 500 colones. Y se fue vendiendo simbólicamente, entregábamos un certificado y empezamos a recoger la plata para poder pagar toda esa estructura. Y se logró, con el apoyo y la bendición de Dios y la participación de cada uno de los hermanos que fielmente acudieron al ver esa necesidad. Y lo que muchas veces pasamos por alto, don Álvaro, es cuando llegamos al cielo. Esas personas con 500 colones dieron todo, igual como el Señor que dio los $10,000 para empezar, para comprar la propiedad, o esos 500 colones para comprar ese cuadrito y ayudarnos a levantar el templo. El Señor va a multiplicar eso, como hizo con los panes y los peces. Y mira, cuántos miles de personas llegaron a los pies del Señor, porque hay una iglesia en la Aurora de Heredia. ¿Cuántas familias se salvaron? Claro, últimamente la decisión es de las personas, pero todos han tenido una oportunidad y muchos aprovecharon esa oportunidad. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos más preciosos? No, nada fácil. No fue un camino de puros pétalos de rosas, no, jamás. Pero Dios nunca nos prometió eso. Mira el apóstol Pablo. Yo creo que es 2 de Corintios capítulo 11. Si usted quiere ver lo difícil de servir al Señor, ahí está. Pero no somos, ¿cómo se llama? No estamos aquí para vivir y morir. Estamos pasando por el mundo. Nuestro galardón está en el cielo. Ahí estaremos algún día. Hermanos, valía la pena, ¿verdad, hermano? Valió la pena por una razón. Todo se ha hecho hasta la fecha para la honra y la gloria del Señor. Amén. Amén. Sabemos que desde el principio, aún desde que estábamos en las casas, hicimos un compromiso con el Señor. Lo que aprendimos de don Juan, lo que aprendimos en San Sebastián, hacer una iglesia con visión, una iglesia misionera, una iglesia que sabíamos no estaba puesta
para quedarse solamente por un poquito de tiempo, sino una iglesia que está puesta hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. Una iglesia que aprendió a ofrendar para misiones Amén. y se mantiene fiel todavía ofrendando para que otros puedan llevar el Evangelio donde nosotros no estamos llegando. Una iglesia que tiene una visión de extenderse a través de la comunidad. No solamente extenderse dentro de la Aurora, sino en todos los alrededores. Gracias, mis amados hermanos, por ser dóciles a la voz del Señor, Amén. por ser obedientes a lo que el Señor nos pide. Yo sé que Dios todavía tiene mucho más. Estamos ya cumpliendo 40 años. Es una generación. Muchos de los hermanos del principio ya han pasado a la presencia del Señor. Pero ahí están sus hijos, están sus nietos. Y todavía falta para que el Señor venga. Dentro de 40 años estaremos celebrando los 80 años. Wow. Algunos en la presencia del Señor, Sí. pero ahí estarán nuestros bisnietos, tataranietos, honrando a nuestro Dios. Sí. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Muy bien. Y hermanos, recuerden que es un esfuerzo en equipo. Como dijo hermano Arnoldo, cada persona tiene su papel. Ustedes influyeron mucho en mi familia. Mi fe es más fuerte por los hermanos en la Aurora. Doy gracias a Dios por don Álvaro y doña Ligia. Después de él, aunque tal vez no salió exactamente como teníamos en mente, vino hermano Melber Flores y Janina. Solo por un año. Luego yo me metí. Y bueno, hermanos, sinceramente, yo estuve ahí 5 años. Wow, pastoreando. Raquel creció de una muchacha a una señorita. Vani, sí, doña Vani, la primera dama de la iglesia, y Raquel eran buenas amigas. Yo llegaba a la iglesia en moto grande, pistera. Hicimos muchas cosas en estos 5 años. Y luego Juan Carlos, hermano Juan Carlos, llegó, tuvo que casarse, y adivina con quién se casó. Bueno, ya sabe, ¿verdad? Hermana Vani. Empezaron su familia sirviendo al Señor. ¿Y cuántas personas han sido discipulados? Es un esfuerzo de todos cumpliendo con su papel, con su llamado, juntos, para la honra y gloria del Señor. Y si no me equivoco, la iglesia está a punto de dar a luz a una obra nueva en San Rafael. ¿Con quién? Con Mario y Stephanie. Qué lindo eso. Tener una hija, no una iglesia satélite, mucho menos una misión y además solo una célula, sino una iglesia. Firmes y adelante, hermanos. La verdad es que apenas están empezando. Por tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.
preservarás. Aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Nos llamaste, pueblo mío, nación santa, redimidos, somos luz que alumbra al mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Prevalecerá. Sobre la roca firme está, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Muy buenos días, hermanos. Es un placer en esta mañana poder compartir con ustedes este tiempo tan lindo que estamos experimentando como iglesia, celebrando nuestro 40 aniversario de estar trayendo la palabra de Dios, no solamente aquí a la ciudad de La Aurora, en Heredia, sino también de poder saber de que enviamos la palabra del Señor a través de nuestros misioneros a otros lugares, tanto aquí en Costa Rica como fuera de nuestro país. Estamos felices, 40 años de estar sirviendo para la honra y gloria del Señor como iglesia. Amado hermano, precisamente hace 40 años, un domingo como este,
dio inicio nuestra iglesia. Rapidito así les voy a contar un poquito de la historia. Alquilamos 2 casas porque teníamos un estudio bíblico, se fue haciendo grande. Nos acomodamos en esas 2 casitas. Después de eso ya no cabíamos, entonces se dio la oportunidad de comprar un terreno. Después tuvimos una carpa, levantamos un edificio, etc. Es parte de nuestra historia. ¿Cree usted que es importante la historia? ¿Sí o no? Lógico, claro que sí. Es importante. Porque todo tiene su historia. Es importante porque, ¿qué pasaría si nuestro país no tuviera una historia que contarnos? Sería como un país que nunca existió. Porque toda ciudad, todo pueblo, toda familia, toda persona tiene una historia. Y no hay nada más lindo que llegar y contar las cosas que nos pasaron a nosotros hace muchos años. Y contamos nuestra historia. Y quizá a veces la repetimos 1, 2 o 3 veces. Y a veces llegan los hijos cuando estamos contándole a los nietos de que esto nos pasó. Y los hijos dicen, papi, pero es que eso todo el tiempo lo ha contado. Esa es mi historia y mis nietos no la conocen. Entonces ellos van a ir conociendo la historia de su abuelo, de su abuela, de toda la familia. Pues déjeme decirle que nuestra iglesia también tiene su historia. Porque la historia es lo que nos permite a nosotros echar raíces, establecer principios, valores. Por eso es importante conocer inclusive la historia de la iglesia. Le voy a dar 6 razones del por qué es importante conocer la historia. Primeramente, para entender cómo se estableció la iglesia en la que hemos estado aquí durante 40 años. En segundo lugar, para saber cómo fue nuestro pasado, las cosas buenas y las cosas malas que nos sucedieron. Eso nos hace a nosotros poder fortalecernos y también nos permite poder hacer cambios, corregir lo que no es bueno. Número 3, aprender de las experiencias pasadas. Número 4, para seguir manteniendo los valores y principios establecidos en la palabra de Dios, a pesar de que muchas cosas ya han cambiado. Número 5, para dar forma a nuestro futuro. Aunque hablar de la historia es hablar del pasado, nos ayuda a darle forma al presente y nos proyecta hacia el mañana. Y número 6, para progresar. Con la experiencia del pasado, nos resulta mucho más fácil desarrollar cosas nuevas. Así que es importante conocer la historia de nuestra iglesia para no quedarnos estancados en el pasado, sino poder proyectarnos hacia el futuro. Voy a decir qué significa para muchas personas estos 40 años que hemos estado aquí en la iglesia, aquí en la Aurora. ¿Qué significa? Pues es toda una vida, son 40 años. No importa si usted vino hace 40 años, o hace 30, o hace 20, o hace 10, o hace 5, o hace un año, o apenas está recién integrado como miembro de la iglesia, todos los días se escribe una historia. Le voy a mencionar lo que significa. Para muchas personas significa que durante ese trayecto de tiempo, aquí tuvieron la oportunidad de conocer al Señor. Aquí se convirtieron, aquí se bautizaron, aquí se hicieron miembros de la iglesia. Significa de que muchos de ellos aquí tuvieron la oportunidad de conocer su esposa o su esposo. Aquí se casaron.
También significa de que aquí tuvieron la oportunidad de traer y presentar sus bebés. Y aquí crecieron esos bebés. Y aquí tuvieron la oportunidad esos bebés, ya siendo grandes, de conocer su esposa o su esposo. Aquí muchos nos convertimos en abuelos, porque aquí están nuestros nietos. Y algo más, hemos tenido que celebrar momentos tristes cuando le damos el último adiós a uno de nuestros seres queridos. La iglesia ha sido el lugar donde muchas veces hemos tenido que despedir familiares porque van para la presencia del Señor. Podemos decir, cada día se escribe una parte más de nuestra historia. Y todos, absolutamente todos mis amados hermanos, todos tenemos parte en la historia de nuestra iglesia. No importa el tiempo que usted tenga de asistir. Ahora, no podemos olvidar nuestra historia, porque cuando dejamos de recordar, se nos olvidan nuestras raíces. Se nos olvidan nuestros orígenes. ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo inició el compañerismo Avance? ¿Quiénes eran nuestros misioneros? Es importante entonces estar contando la historia para que siempre sepamos cuáles son nuestras raíces y nuestros orígenes. Eso sería como dejar de contar la historia de nuestro Señor Jesucristo. El mundo no va a conocer del amor de Dios, ni tampoco va a conocer de lo que es el sacrificio de Cristo, de su muerte, de su resurrección, y mucho menos de la esperanza de la vida eterna con el Señor allá en el cielo. Toda la Biblia está llena de grandes historias que tienen un propósito. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Porque las cosas que se escribieron antes, todo lo que está escrito tiene un propósito. Se escribieron para que nosotros pudiéramos aprender. Y no solamente aprender, sino también tener la oportunidad de seguir contando esta historia a todas las nuevas generaciones que se van agregando a nuestra iglesia. Hay un salmo precioso que realmente refleja lo que es la historia de nuestra iglesia, porque a través de esta historia no solamente hemos tenido la oportunidad de conocer muchas personas, sino principalmente hemos tenido la oportunidad de conocer a nuestro Dios en toda su magnitud. Escuche lo que dice el Salmo 77, los versículos del 11 al 15. Dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Precioso lo que enseña este salmo. Hay momentos que a través de la historia de nuestra iglesia, nosotros podemos acordarnos
de la obra de nuestro Señor, de cómo Él permitió que la iglesia llegara a este lugar. Podemos acordarnos, también hacer memoria de las maravillas, cómo Dios se manifestó en una forma grandiosa, permitiéndonos poder recibir lo que era necesario para poder establecer físicamente un templo aquí donde estamos en este lugar. Vemos las maravillas de nuestro Dios. Dice, meditaré en todas tus obras, nos llena de gozo. Mi amado hermano, nos llena de gozo cuando nosotros meditamos en ese Dios que es verdaderamente grande y maravilloso. Dice, hablaré de tus hechos, de todo lo que Dios ha permitido que como iglesia nosotros podamos disfrutar. ¿Y sabe por qué? Y lo dice la palabra del Señor. Porque nuestro Dios es Dios santo. Es un Dios grande. Es un Dios hacedor de maravillas. Un Dios poderoso. Un Dios redentor. Amado hermano, usted y yo, por la gracia del Señor, hemos sido redimidos, salvos de la condenación eterna del pecado. Es grande nuestro Dios, realmente es grande. Y nos corresponde, exactamente como el apóstol Pablo recomendó a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 y capítulo 2, versículo 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto nos corresponde a nosotros. Lo que hemos oído, dijo Pablo, lo que hemos oído, esto debe ser encargado a otras personas. Le pregunto, ¿qué es lo que Timoteo escuchó de Pablo? Me imagino que Pablo en ningún momento llegó a decirle a Timoteo, Timoteo, escuche lo que le voy a decir. Yo soy Pablo, soy apóstol, y quizás el más carga porque tengo un proyecto de escribir una gran cantidad de libros. ¿Sabe qué fue lo que Timoteo escuchó de Pablo? Escuchó la historia de Cristo. ¿Y sabe qué era lo que Timoteo tenía que enseñarle a otros hombres para que esos hombres también fueran y enseñaran a otros? Les enseñó la historia de Cristo. En esa historia que se encuentra en la palabra de Dios, siempre ha sido y siempre será la base sobre la cual se ha establecido y se mantiene nuestra iglesia. La iglesia permanece cuando está edificada sobre la palabra de Dios. Hermano, la historia continúa. Nos proyectamos hacia los próximos 40 años. Y para que al final de esos 40 años la historia sea una buena historia, la iglesia debe aferrarse cada vez más a la palabra de Dios y al Señor. Voy a leerle en Filipenses, en el capítulo 3, los versículos 12 al 14. Dice, Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
ciertamente, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi amado hermano, dijo Pablo, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Esta palabra prosigo del griego también se traduce como aferrarse. Proseguir. Es como ser una persona intensa, intensa en lo que se propone. En donde dice, dejo atrás todo lo que ya ha pasado y me enfoco hacia una meta. Como iglesia, tenemos una vida completamente nueva cuando nosotros llegamos a Cristo. Esa vida debe fortalecerse. Pensemos como iglesia, no como individuos. Mi amado hermano, Pablo habló que prosigue a la meta. Hay metas celestiales y también hay desafíos terrenales. Cosas nuevas que tenemos que alcanzar en la vida espiritual. Y cosas viejas en nuestra vida cuando no teníamos a Cristo que deben de desaparecer. Hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Ahora tenemos la responsabilidad de aferrarnos. ¿Sabe cómo visualizo yo la idea de aferrarnos? Eso es como cuando una persona está por caerse y sabe que si se suelta, le cuesta la vida. Entonces, lucha desesperadamente, se aferra para no caer. En estas metas que la palabra de Dios nos pone a nosotros, estas metas celestiales, nosotros tenemos que aferrarnos por una razón, para no volver atrás. Pablo lo dijo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente. Porque si nosotros estamos pendientes constantemente de la vida vieja, de practicar las cosas de antes, nuestra vida espiritual va a ser débil. No va a ser una vida que honre y glorifique a nuestro Dios. Prosigo a la meta, dijo Pablo. Y él mismo menciona, dice en el versículo 12, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con un propósito. Y la palabra de Dios nos revela ese propósito. No solamente el ser salvos, sino que mientras permanezcamos en esta vida, perteneciendo a una iglesia, nosotros tenemos un propósito. Y aquí le digo, una de las metas para las cuales Cristo nos asió, la cual nosotros tenemos que también alcanzar esa meta para la honra y gloria de nuestro Dios. Dijo Jesús, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es una meta, porque no todo el mundo ama a Dios. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Es una meta que hay que alcanzar, que hay que agarrar. No todo el mundo ama
a todo mundo. Esa es una meta. Le voy a decir otra. Sed santos, como Dios es santo. Cristo nos trajo a Él para que nosotros seamos santos. Tenemos que asirnos de la santidad que Dios nos da, dejando atrás lo que éramos antes y enfocándonos en esa meta de alcanzarla para la honra y gloria de Dios. Y le menciono otra. El apóstol Pablo enseñó de que debemos ser imitadores de nuestro Dios como hijos amados. Tenemos que aprender a caminar como Dios camina. Tenemos que aprender a mirar como Dios mira. Tenemos que aprender a hablar como Dios habla. Como iglesia, nos corresponde a todos ser imitadores de nuestro Dios. Y le digo otra más, no nos conformemos a este siglo, sino que debemos ser transformados en cuanto a nuestro entendimiento para poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cristo nos sació para que nosotros seamos diferentes, que nuestra mente sea diferente. Y le digo, no es imposible. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Quiere decir que Dios va a estar siempre con nosotros. Ahora, no olvidemos, mis amados hermanos, no olvidemos, somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia del Señor. Somos parte de algo que sobrepasa nuestra individualidad. Muchas veces venimos a la iglesia o pertenecemos a la iglesia, somos miembros de la iglesia, pero no actuamos como miembros de la iglesia, sino como individuos aislados completamente. Tenemos como iglesia un alcance mucho más amplio porque no podemos hacer las cosas solos. Somos miembros de un tejido espiritual llamado el cuerpo de Cristo. Una nueva creación de Dios, hecha del Espíritu y no del polvo de la tierra. Una nueva creación que implica ser ciudadanos del reino de Dios, miembros de la familia de Dios y elementos esenciales juntamente edificados donde Dios construye un nuevo templo, no hecho de carne, sino del Espíritu, donde Él habita. Porque somos templo del Espíritu de Dios. La Biblia afirma que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Obviamente, nosotros somos los ojos del Señor para ver las necesidades de otros. Somos los brazos y las manos del Señor para que la obra del Señor se realice. Somos los pies del Señor para ir donde el Señor desee mandarnos. Y unidos como un cuerpo, como la iglesia, unidos como un cuerpo, tenemos la oportunidad, mi amado hermano, de seguir lanzando la red para seguir como iglesia siendo pescadores de hombres, que es el propósito por lo cual Dios nos puso para que nosotros compartamos las buenas nuevas y la gente se convierta a Cristo, se arrepienta de sus pecados, se entregue al Señor y puedan disfrutar de la vida eterna. Por lo tanto, somos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo y del reino de nuestro Dios.
de hacer discípulos en todas las naciones, de cuidar de estos discípulos, porque de esta forma cumplimos con la gran comisión. Es el deseo de nuestro Dios que seamos una iglesia unida, edificada en amor. Concluyo. Mantengamos esa visión y el deseo de seguir adelante con la mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Seguimos escribiendo la historia de nuestra iglesia. La historia continúa. Oremos. Dios, le damos gracias por estos 40 años que usted ha permitido que nuestra iglesia mantenga siempre esa luz en medio de las tinieblas, para que otros puedan ver el amor que usted manifestó al entregar a Jesucristo, para que Él, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, salvara a una humanidad que necesita, Señor, de ese perdón, de esa redención. Padre, como iglesia, nos proyectamos hacia el futuro. Quizá usted permita que la iglesia se mantenga por 40 años más, o 50, o los años que usted desee, oh Dios, hasta que Jesús venga. Permítenos siempre poder mantener en alto los valores espirituales que se han enseñado y se han predicado durante estos 40 años. Gracias, Señor, por aquellas personas que fueron pilares fundamentales para el inicio de la obra aquí en La Aurora. Gracias, Señor, por el apoyo que recibimos de nuestro misionero. Gracias por el apoyo que recibimos de nuestro compañerismo. Y gracias, oh Dios, por cada uno de nuestros hermanos, miembros de esta iglesia, que año tras año han sido fieles, apoyando su obra para mantenerla viva, proyectándose no solamente en esta localidad, sino extendiendo el evangelio hasta lo último de la tierra. Bendito sea, Señor. Gracias, infinitas gracias por ese privilegio de permanecer a su iglesia. En el nombre de Jesucristo oramos y le damos gracias por todo. Amén. Que Dios les bendiga grande y ricamente. Les amamos. Confiamos que el Señor nos dará tiempo para seguir haciendo su obra. Que estén felices. En nuestro mes de aniversario queremos retarte. Cada lunes estaremos publicando un reto semanal que deberás cumplir. Si cumple con todos los retos, se le entregará un premio muy especial. Solo deberás estar atento al reto de la semana y enviarlo a nuestras redes sociales. Antes del sábado, te animamos a que seas parte.
nos has traído hasta aquí. No nuestras fuerzas ni nuestra bondad,